jugadores de Ferro, después de haber ganado su partido, que retoman la bandera, emulando ser la misma bandera de los jugadores de la selección en aquel partido frente a Inglaterra, y la hacen propia, que después aparecieron los jugadores de Tigre, después aparecieron los jugadores de Argentinos Juniors. Ojo si pasa todo esto en los próximos partidos de esta fecha y en los partidos que se jueguen en los alrededores del tratamiento. El 6 de agosto en el Senado de la Nación se va a tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que, así como también la ley del manejo del fuego, permitiendo, por ejemplo, que cambie el sentido productivo de un suelo después de un incendio, cosas que ponen en riesgo la soberanía para el sentido común, quizá. Pero esta semana Patricia Bullrich intentó renarrar, reescribir el concepto de soberanía. Lo que está haciendo Bullrich acá es parasitismo ideológico. Son noticia o fueron noticia 120 millonarios o multimillonarios británicos, particularmente de Inglaterra, que presentaron una carta abierta al nuevo primer ministro planteándoles que quieren que les cobren más impuestos, Pablo y José. Estamos hablando de que pretenden que les suban es un nuevo impuesto de 2% a los patrimonios de 10 millones de libras, es decir, 13 millones de dólares o más. Parasitismo ideológico es esta estrategia política de apropiación de símbolos, de conceptos, de discursos, de ideologías contrarias para romper y reformular la propia identidad y también quitarnos de los límites de lo que conocemos como derecha o izquierda, ¿no? Que esas categorías ya no nos sirvan para definir el presente y que nos quedemos envueltos de vuelta en este mar de confusión que nos aleja de tener conceptos comunes, ¿no? Cuando hablamos de soberanía, hablamos de defender los recursos estratégicos. Entonces, vender o permitir que extranjeros compren de forma ilimitada tierra de Argentina es dañar la soberanía. Podemos pagarlo, dicen estos millonarios. No hablamos de impuestos más altos para quienes se levantan cada día y van a trabajar para ganarse la vida, sino para los más ricos, cuyos ingresos provienen de la riqueza que poseen. Se puede generar más actividad económica si efectivamente el gobierno, en este caso de Inglaterra, nos cobra más impuestos y destina a aumentar la inversión pública. En términos generales, es marginal la proporción de millonarios que terminan dejando toda su vida, su familia, sus afectos, sus amigos, su vida en sí, dentro, en este caso de Inglaterra, para irse a tributar a otro país. Como en ese partido frente a Inglaterra hubo un clima, o colaboró con la construcción de un clima, que probablemente algunos senadores dijo, che, no sé si es el día para que yo me siente o levante la mano para probar este impacto sobre la soberanía nacional. Bueno, quizá esto también sigue manteniendo la conversación muy viva y vaya uno a saber qué impacto tiene en el clima hacia el que vamos. Quizá no en el día de la votación, pero sí en otras organizaciones que dicen, che, pará, bueno, hay que estar. Y si bien el gobierno hoy cree tener los votos a partir de modificaciones que le está haciendo al proyecto, yo lo quiero ver. El partido hay que jugarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando QR y arrancamos la previa. El partido hay que jugarlo. Vamos a volver a hablar sobre eso en un ratito nada más. Granoski, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bien, dispuesto a jugar. ¿Usted cómo anda? Muy bien, Lecher. Qué lindo eso. ¿Cómo está? Bien, bien, sí, yo acompaño. Estamos para jugar, ¿no? Sí. Bueno, ya se suma Irina Hauser, que además tiene una columna muy importante hoy sobre tema endeudamiento familiar. La verdad es que hay momentos en los que el gobierno, cuando el gobierno se siente cómodo, creo que venimos trabajando esta tesis hace bastante aquí en QR, cuando el gobierno se siente cómodo, hace todo eso que lo puede llegar a debilitar y fuerte. Ahora vamos a hablar sobre lo de Brasil, pero también en un montón de elementos que tienen que ver con, o que componen la escena de la visita de Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, aparecen estas situaciones. Es muy fuerte. En un rato, Hernán, vamos a tener columna específica sobre esto. Sí, claro. Pero así de movida, visto hasta de lejos, es muy fuerte la escena, el simbolismo. Vamos naturalizando un montón de cosas, no termino de entender muy bien por qué, quizá por agotamiento hasta emocional. Pero lo de Georgieva en conferencia de prensa en Hacienda, en el Ministerio de Economía. Creo que esa es la entrada al Ministerio de Economía. Luego, reunión con todos los directores de este señor, del Ministro de Economía, Luis Caputo. Pero insisto, conferencia de prensa que ella encabeza
Y prácticamente ella responde. Luego cruce a Casa Rosada. Participa en una reunión de gabinete. Participa en una reunión de gabinete. Y después se da esta foto. Aguantemos esta foto un poco. Porque esta foto dice algo muy importante. ¿Qué falta en la foto? ¿Qué falta? ¿O qué lugar no está ocupado? La cabecera. La cabecera no está ocupada. ¿Quién va en la cabecera? El presidente de la Nación, que habitualmente ocupa la cabecera en este tipo de reuniones. Yo creo que es un caso de amabilidad de Kristalina Georgieva este. ¿De Georgieva? De amabilidad que le permite al presidente participar de la reunión de gabinete nacional. Bueno, ella es la cabeza de la reunión de gabinete y tiene la gentileza de permitirle al presidente de la Nación que participe. De un lado está el integrante del gobierno de Milei y ministro, del otro lado todo el equipo que acompaña a Kristalina Georgieva. Está bien lo que dice la producción. Creo que la última vez que vimos una cosa así fue cuando Milei fue a Estados Unidos y fue recibido por Trump, que estaba dando una conferencia y en el medio estaba de espectadores de lujo, estaba el presidente y su comitiva. ¿Y cuáles son los espectadores acá entonces? Por eso digo que fue muy amable, Kristalina. Tal cual. Bueno, es posible. Insistimos, es Kristalina Georgieva como en su casa, digamos, ¿no? Claro. Y es la titular del Fondo Monetario Internacional, que se jacta históricamente de no involucrarse en asuntos políticos de los gobiernos. Es más, después lo vamos a repasar, pero hoy le preguntaron a Caputo si había opinado Kristalina Georgieva sobre la reelección de Milei, y Caputo dijo, no, nunca se mete en política en el Fondo Monetario. Estamos preparando el meme con Hernán, que haya alguien riendo carcajadas a continuación. Hernán. No, en la imagen uno dice, en realidad es como cuando viene el dueño de la empresa a comer a casa. Claro. ¿No? Porque si no es como distinto. Es así, vos exageras, sobreactúas cosas con la familia para quedar bien. Y te va a decir, che, vos decís tal cosa, vos decís, sí, lo acomodamos todo. Da esa sensación, ¿no? Entonces la pusieron en el lugar adecuado para hacer esa especie de acting. En un escenario, yo vi la conferencia que hace con Caputo, la de la mañana, y las preguntas con los periodistas. No tiene desperdicio. O sea, cada cosa que dice es para sacarle el jugo. Algunas vamos a ver en un ratito. Pero muy cargadas de mensajes directos. Lo que vamos a ver en un ratito es los mensajes entre líneas que hubo, que tienen que ver con el objetivo de por qué vino Kristalina Georgieva a la Argentina, y que, casualidad, nosotros sacamos un informe con CEPA ayer. No es que somos unos genios, pero las 4 cosas que planteamos son las primeras que plantea Kristalina Georgieva positivamente, pero no quiero adelantarme, pero con un mensaje muy claro hacia el gobierno. Bueno, muy de QR esto de andar leyendo entre líneas. Hernán lo va a hacer en un ratito respecto del mensaje del Fondo Monetario al gobierno argentino sobre la economía argentina. Miren cómo le recibía el ministro de Economía, Luis Caputo, esta mañana. Afianzándose en los momentos más difíciles. Así que por todo esto, Kristalina, en nombre del equipo económico, de todos los argentinos, muchas gracias y bienvenida a Argentina. Y luego algo que fue bastante comentado durante la jornada, la arenga de Kristalina Georgieva, ¿cuál vestuario, cuál túnel antes de entrar a la cancha o algo? En realidad es el tercer tiempo, cuarto tiempo ya de todo esto, ¿no? Ustedes pueden ser perseverantes, a los argentinos de la sala, ¿pueden ser perseverantes? Escuchen. De subsanar o de curar ese miedo que viene del pasado. Así que bueno, ¿están listos? Los argentinos de la sala, ¿están listos? Porque no voy a ser yo, van a ser ustedes, ¿no? ¿Pueden ser perseverantes para hacerlo? Sin duda, sin duda. ¿Pueden ser perseverantes? Los argentinos, el pueblo argentino, ¿puede ser perseverante para transformar el país? Bueno, primer y segundo cordón del conurbano, quizá en economías regionales también podría ser
podría ir de campaña por todo el país. Sí, hacer todas esta misma pregunta, porque además en un momento dice, no soy yo la que va a poner el lomo, no. Son ustedes. Bueno, creo que la primera y segunda fila no le dijo que sí. O sea, no hay que ir al segundo cordón, O sea. Claro. ¿Qué habrán contestado? ¿Qué habrán tenido ganas de contestar? Me quedo con la arenga de Messi, la verdad. Sí. Vamos, gente, a jugar y olvidémonos del ¿Sabés que al inicio de la y eso que fue polémica? Sí, exactamente, pero me quedo al inicio de la conferencia ella dice, bueno, yo vine a la Argentina porque en realidad vine a saludar y acompañar al pueblo argentino, y lo saluda y lo señala como a Caputo, ¿no? Claro. Será ahí un problema ahí en el mensaje. Y siempre con una sonrisa, ¿no? Porque las cosas dichas, sea lo que fuere, dichas con sonrisa, entran de distinta manera. Bueno, igual, perdón, una cosa sobre esto que acabamos de ver, que me lleva a la pregunta de, esto es parte para esa escena la arma el gobierno. O sea, no creo que Cristalina Georgieva haya pedido, ármenme esa conferencia de prensa, ¿no? Digo, ¿el propósito cuál es? El gobierno, o sea, el gobierno ya no está en condiciones de pedir a la gente que siga sacrificando y la trae a Georgieva como vocera pero ¿por qué están dispuestos a perseverar? ¿Qué es perseverar? Es poner el cuerpo. La pregunta de siempre, ¿a quién está dirigido el mensaje? Bueno, puertas adentro de ese auditorio está dirigido a un sector, pero esto es una conferencia de prensa. Y para algo la traen. Yo no me olvido más cómo se metió Estados Unidos en la última elección. El presidente de Estados Unidos. No puedo no pensar esto en código también electoral. Digo, más allá del interés del fondo y lo que necesita el gobierno en términos económicos. Me parece eso. Bueno, ya no te puedo pedir sacrificio, te lo viene a pedir Cristalina Georgieva, no sé. Sea o no sea así, es absolutamente verosímil y hasta te diría probable. Ahora, vos sos mal pensada, porque el fondo no se mete en política de los países. No sé de dónde sacaste esa idea. Debes estar leyendo esos libros de historia que te dije que guardes. Nunca lo hizo. No, nunca lo hizo, sobre todo hoy menos que nunca. Y no lo volverá a hacer. Así lo decía el ministro de Economía. Entonces entiendo muchas veces la impaciencia de la gente por ver resultados inmediatos y demás, y eso es absolutamente... ¿Planteó la eventualidad de un segundo mandato de Milei ella? No, por supuesto que no, ella no, el fondo no se mete nunca en temas políticos. ¿Pero pidió mantener las cuestiones, la línea económica futura? No, la línea económica futura dependerá del gobierno que gane, así que eso no son cosas en las que... ¿El tipo de cambio habló algo? ¿El Fondo Monetario Internacional está conforme con el tipo de cambio? No, el tipo de cambio no se va a ir a 1800. No, de ninguna manera como el fondo se va a meter en asuntos políticos. Bueno, ya vamos a volver a esto más profundamente, a esa promesa de Hernán, leer entre líneas, y dice Hernán, 3 mensajes muy concretos, 3, ¿no? Sí. 3 mensajes muy concretos, al menos 3. De mínima, de Cristalina Georgieva al gobierno respecto de la política económica. El otro dato, insisto, piensen en el comienzo del programa, donde el gobierno se siente cómodo, el gobierno empieza a construir su propia debilidad. Debilidades que quizá por las cuales no termina pagando costo en este momento. Pero sin dudas, todo lo que está ocurriendo con Brasil, la crisis diplomática originada por Milei en su visita a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro, sin duda es un problema mucho más serio que lo que pueda recaer sobre el propio Milei, sobre el personaje Milei. Bueno, así llegó, ¿no? Hoy, Jorge Fontevecchia en su editorial de cada mañana siempre lleva un título. El editorial era bastante críptico. Decía, ¿nadie se da cuenta que este hombre no está bien? Ese es el título del editorial. Y entonces empieza a trabajar, bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer una y otra vez, ¿cómo es que naturalizamos estas cosas o de qué manera fingimos todos demencia? Y dice Jorge, algo interesante, todo el resto de la política que lo acompaña, que tiene más años que él en la política, finge demencia porque también le cae. Vamos en un rato Martín se ocupa, por supuesto, con detalle de todo esto,
Pero vamos a los momentos más salientes, los momentos donde Milei insulta tanto al presidente Luis Ignacio Lula da Silva como uno de los miembros de la Corte. Alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flavio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo, el expresidente Jair Bolsonaro. Leyes y regulaciones que le complican la vida a millones de personas. ¿Funciona ahora? Si funciona, lo uso. Vamos a ver. Alô, alô. Ei. Atenção, pessoal, liga o microfone do púlpito aqui, por favor. Alô? Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? Bueno, le dijo presidiario, le dijo ladrón, entre varias caracterizaciones al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y además sentenció que Bolsonaro, que está detenido por haber intentado un golpe de Estado y haber intentado asesinar a Luis Ignacio Lula da Silva y a otros miembros del gabinete, es inocente, en realidad es inocente y está perseguido políticamente. Martín, una mirada general, después vamos a entrar en detalle. Primero la misma retórica y la misma acción, las dos cosas de Donald Trump. Es decir, hay una primera convergencia en lo que hace Milei. Después como yo acá hago de veterano, voy a cumplir mi papel. Y entonces voy a decir la frase que cada tanto digo y que es verdad. Yo juro que es verdad. Esto nunca pasó. Esto así nunca pasó. Nunca un presidente argentino se metió a tal punto de injerencia en la política de otro país, y menos todavía de manera insultante hacia el presidente de otro país, que además de todo es nuestro principal socio comercial, vecino, tenemos una medianera en conjunto, etcétera, etcétera. No pasó nunca esto. Y una historia que requirió mucho trabajo diplomático para ser forjada, ¿no? De eso, si querés, hablamos en detalle. Ahora, hay una cosa, preguntaba Woody González, nuestro productor. ¿Todos lo entienden? Es buenísima pregunta. No, igual que lo que pasa en la Argentina, la gente en la Argentina cree que entiende portugués y no entiende un pomo. Y después dice, como decía Pinti, camone per la nena, como si fuera italiano, pero en portugués, cosas por el estilo, cuando Pinti se burlaba. Y cuando uno lo ve en Brasil, a una buena parte de los argentinos pasa lo mismo, y los brasileños miran y no entienden nada. Es decir, acá hay una buena parte del show que no entendían lo que estaban ahí, para los que estaban pero ahí. se dejaban llevar, evidentemente, sí, por la, claro que sí, por la efusividad. Saben quién es Milei, es la efusividad, y alguna cosa entenderían. Ahora, la que entendió perfectamente fue Itamaraty y entendió el gobierno brasileño. Yo pregunté hoy si había alguna campaña, porque una de las cosas que Milei dice es que Lula financió campaña anti-argentina y campaña electoral, ¿no es cierto? Que financiaron, el 25% fue financiado por brasileños. Y que asesores de Lula trabajaron con Massa. Sí. Con Massa como candidato. Ahora, los asesores son internacionales, trabajaron asesores de Lula, trabajaron asesores que pero dando a entender que Macri. Eso es injerencia. Exacto, que es injerencia y que fue pagado entonces. Entonces pregunté, ¿ustedes pagaron? Esto es conversación con un diplomático, un alto diplomático brasileño. ¿Ustedes pagaron o pagarían? No fue la respuesta. No el Estado, por supuesto. Solo pagaríamos por hacer campaña contra alguien, hoy. Con mucho gusto y con apoyo de todos los brasileños. ¿Para hacer campaña contra alguien? Contra alguien. Pagaríamos por eso, o sea, no te quepa ninguna duda. Hoy Brasil tiene entre ceja y ceja a alguien. Sí. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? Haaland. 2-1, Noruega-Brasil. Esto fue conversación con un diplomático de Itamaraty. Dice, si tuviéramos que hacer una campaña, nuestra obsesión es Haaland. Haaland nos dejó afuera. Entramos todos, quiero que lo sepas. Sí. Pero no lo estoy inventando. No, la conversación estoy contando la conversación textual. Después hay más detalles. Bueno. Pero es parte de nuestra conversación. El resto, dijo, son disparates. Me detengo en esto un segundo. Milei le hizo mucho daño la bandera de Malvinas. Sí, en el debate público, y está intentando trasladar la discusión del nacionalismo, un personaje que es absolutamente antinacional, tratando de echarle la culpa a los que no quieren.
Esa es la estrategia que hace. A los que él no quiere. Claro, tratando de decir, en realidad la campaña de Argentina la hizo Lula porque no me quiere a mí, pero la hizo contra los argentinos. En 3 minutos va a decir Pedro Sánchez también. Sí, va a plantear eso porque es su forma de tratar de reconstruir un relato beneficioso para él de algo que lo dejó muy dañado, que es su rol. Perdón, en un momento, o sea, sentarla a Kristalina Georgieva en esa conferencia de prensa es el gesto más colonial que puede haber, por un lado, y segundo, la semana pasada, bueno, empezaron a intentar reavivar el debate de la ley de inviolabilidad a la propiedad privada, y es el tema que va a seguir de acá al 6 de agosto, que obviamente pone en duda el concepto de soberanía que puede tener esta gente. Y a mí me parece que todo el relato que construye Milei va un poco tratando de neutralizar los efectos de la bandera de las Malvinas son argentinas, porque lo que trajo esa bandera es el concepto de soberanía, reclamo de parte del pueblo en general. Y Milei creía, el gobierno de Milei, Patricia Bullrich, la verdad que hay que hacer un compilado de todas las cosas anti-Malvinas que han hecho, porque son sorprendentes, pero Milei pensaba, tal vez lo piensa, que los jóvenes, como estaban en términos etarios muy lejos de la guerra de Malvinas, no era parte de su agenda. Y se equivocó de acá a la China, está tratando de ver cómo la acomoda. Vamos a ver si le ponemos número a eso, a esa caída en la imagen de Milei, y vamos a repasar qué pasó el fin de semana con esa bandera de reclamo por Malvinas. Pero antes, yo quiero detenerme en algo. Después vamos a hablar con Martín más profundamente. Es la columna central de Martín. Con su experiencia va a analizar qué es lo que pasó, por qué es grave. Pero recordemos que, como recién mencionábamos, Brasil es el principal socio comercial. Y eso no es una entelequia. Eso se traduce en concreto en puestos de trabajo, que cuando ven esta situación dice, che, ¿peligrarán mis mercados? Te digo más, Pablo, voy a spoiler algo porque si lo decís hay que decirlo ahora. La Argentina, el único país al que la Argentina le exporta más bienes manufacturados, es decir, industriales, que a cualquier otro, es a Brasil. Con China la exportación es primaria, con la India es básicamente primaria, con Europa es básicamente primaria, con Brasil es industrial. No toda, pero en buena medida es industrial. Es el único país con el que la Argentina tiene ese tipo de relación comercial. O sea que lo que vos estás diciendo de fuente de trabajo es literal. Está exportando trabajo argentino de manera genuina cuando exporta a Brasil. Sigamos repasando las horas de Milei, siempre con esto en la cabeza. Cuando se sienten en comodidad, en confort, siempre muestran esa otra cara que en momentos de turbulencia o confrontación más directa con un antagonista político reservan. Esto viene desde el propio debate con Massa, ¿se acuerdan? Tratando de ocultar al Milei o al gobierno en su propia esencia. Vamos al Milei del mensaje en la sociedad rural, en la apertura de la exposición el domingo. Primero vamos a escuchar a Marcos Pereda, un dirigente de la vicepresidente de la sociedad rural, que está en tensión con Pino. Este Pereda es el que tiene una hija que es vegana y que hubo una discusión sobre, ¿se acuerdan que la hija dijo, mi papá me prometió que vamos camino hacia dejar de comer carne? Bueno, nada, un paréntesis interesante, pero Marcos Pereda dijo, acá no hay nada nuevo, el gobierno no trajo nada nuevo a esta inauguración. Eso Milei ya venía elogiando. De alguna manera también confirmó que no había anuncios o hubo algún anuncio, alguna cosa nueva. No hubo nada nuevo. Lo que sabíamos, ¿no? Que para el fin del 2028 la soja termina con 15 puntos de retenciones. Hoy está en 24. Para la soja y para el trigo y para el maíz, que son los cultivos que le siguen en importancia, está hablando de terminar el 28 con 5%. Hoy están en 7, creo, 8%. Así que, bueno, en su momento la expectativa era que esto iba a ser más rápido, de que en realidad en su primer mandato iba a eliminar las retenciones. Y ayer nos desayunamos con que, bueno, no ayer, digamos, cuando anunciaron esto ya sabíamos que no llegaba a su primer mandato, a cero en su primer mandato, ¿no? Y aún así el campo apoya. Porque el rumbo es bueno y sabemos que la restricción financiera es una realidad, que la conocemos. O sea, hoy por hoy
Otra de las cosas que dijo el presidente fue que el día de mañana, cuando traccione Vaca Muerta y traccione la minería, y yo coincido que, a ver, una cosa es tener un solo motor, una sola turbina, y de golpe tenés un avión con 3 turbinas, entonces cambia la realidad. Hoy por hoy estamos afuera del río. Bien, matices, pero el rumbo es este. Las políticas, el modelo efectivamente es este. Después los matices, incluso dentro de la propia discusión, sobre la discusión por autoridades o por mandatos en la sociedad rural. Pero el Milei que va aún más allá es el Milei que después en el estudio móvil de Radio Mitre dice esto. Mirá, digamos, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina. Mirá, ¿lo ves pasando? Fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y voltear la convertibilidad. Sí. Va ahí, míralo. Mendiguren. De Mendiguren. Mirá ese le cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares. Vos, sí, ladrón. Vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda. Entonces, a eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Es decir, digamos, se estafaron el país, robaron al país. O sea, unos delincuentes. Bueno, uno podría decir, vuelvo al editorial de Jorge Fontevecchia de hoy, nadie se da cuenta que este hombre no está bien y todos le siguen el hilo después de lo que venimos viendo, y sobre todo aquí uno podría decir, bueno, es parte de lo mismo, es el mismo Milei de siempre. Sigue yendo un poco más allá. Es muy grave lo que pasó. Imaginen, primero porque es la palabra del presidente, que está bajándole el mensaje a todos los que piensan como él, que vale señalar a alguien que va caminando por la calle y agredirlo y decirle ladrón porque se le ocurre al presidente. Pero segundo, ¿qué pasa si de Mendiguren o alguien que está con él? En una radio en el medio de la... En una radio en el medio de la rural. Digo, sí. ¿Qué uno podría decir, no? Pues uno a uno que se va caminando, es más debatible. Claro. Pero miren si de Mendiguren o alguien que está con él, supónganse un hijo, un familiar, claro, o un amigo, le dice, ah, sí, venía a decírmelo acá. Claro. Y va y se le planta. ¿Qué pasa ahí? Es realmente mucho más grave de lo que creemos en la risa que nos saca. Sí, pero no pasa, porque es el presidente y está en una posición de poder. Y desde esa posición de poder hace uso de ese discurso violento que para mí incita a más violencia. Es algo que hablábamos al comienzo del gobierno, pero nos vamos olvidando porque se instala, ¿no? Es parte del repertorio. Sí. ¿Vieron la respuesta de Mendiguren? No quiero spoilear si la vamos... No la trajimos, pero muy a la altura. Estuvo muy bien, sí, muy interesante. Le dijo algo así como... La verdad, si me acusa de delincuente, debe estar a punto de ofrecerme un ministerio. Sí. Porque todos sus ministros tienen causa, Sturzenegger, Caputo, dice, yo no tengo ninguna, así que no puedo asumir. Estoy esperando el llamado. Sí, después pero lo voy a asumir porque no a ver, creo que lo tenemos, a ver, lo compartimos, dale. De mí podés coincidir, si soy desarrollista, menos, peronista, menos, pero no vas a encontrar alguien que te diga que me quedé con un fósforo. Es más, no tengo, no solamente una denuncia, no tengo ni denuncia, ni proceso, ni carta documento. Entonces en un momento, ¿sabés qué pensé? ¿Qué? Que me estaba ofreciendo un ministerio, porque lo agarró a Caputo, le dijo cosas mucho peores, que se había choreado 14.000 millones. Claro. Lo agarró a Santilli, las cosas que dijo Santilli es terrible. Es su forma de acercarse. Lo agarró a Patricia Bullrich. Reseñamente le digo, no me ofrezcas ningún cargo. ¿Sabes por qué? Además, porque no cumplo los requisitos. Porque todos ellos, además estaban con procesos cuando lo nombró o cuando en su carrera. Entonces yo no le doy el target porque no tengo ninguno. Es un gobierno que tiene que agradecer que tiene una oposición que todavía piensa en el futuro y que piensa como dirigentes políticos, piensa en un país y no piensa solamente en la ofensa personal. Porque una oposición a la que, como dice Irina, se la lleva efectivamente a la violencia en otro contexto, termina muy mal. Termina muy mal. Todavía no, me parece que nadie puede afirmar que termine bien. No. Pero ya por sí las cosas podrían estar, pero muy fuleras, muy fuleras en términos de violencia explícita. Después, violencia económica, violencia social, de eso tenemos desde el arranque. Después de Mendiguren dijo que estaba analizando denunciarlo.
Demandarlo, ¿no? Sí, de demandarlo. Y no debería valer todo, ¿no? Sí. No, por eso, no me parece mal. O sea, la verdad que yo no estoy a favor de que se denuncie cualquier, que se politice, judicialice todo, pero esto necesita un límite. No sé, a mí me parece un delirio, la verdad. ¿Qué quedará para lo que venga? Es decir, si esta es la marca, ¿qué queda para lo que venga? Bueno, hubo una escena que no pasó a mayores, pero es parte de que están pasando, ¿no? Como lo de la que levantan los jugadores. Y Milei se sube a una que no es la genuina. Se sube a una que inventa el gobierno, y que en todo caso, obviamente no está el gobierno solo y alguna gente más, pero se sube a una que no es la genuina, que es la patriotera, violenta, vende patria, etcétera, etcétera. Es una cacherada eso. Entonces era una causa nacional con, primero, con dictadura, con desembarco, sin consulta, sin planificación, con Roberto Aleman de ministro de Economía. La diferencia es que Milei llegó por los votos, eso es cierto. En el resto no hay ninguna diferencia. Decía Hernán, bueno, todo esto comienza o se pone una discusión en otro lugar a partir de la bandera de Malvinas que levantan los jugadores de la selección. Y nosotros el viernes decíamos, che, interesante lo que pasó con Ferro a mitad de semana, con Tigre en una Copa Internacional, con Mebol. Podría castigar a los jugadores de Tigre por haber llevado esa misma bandera o evocando efectivamente la misma bandera que los jugadores. Ocurrió en casi todas las canchas, miren. Esto es Godoy Cruz. Los jugadores entran con esa misma tipografía, ¿no? Con una camiseta. En la primera fecha. No, perdón, Godoy Cruz es B Nacional. Esto es B Nacional. Esto es B Nacional. La bandera les pareció poco. Claro. No, y después aparece el Boys. También en la B Nacional. O el Boys entra con la misma bandera. El estadio Islas Malvinas. ¿No? Claro. Hay miles de personas que se hicieron estampar y hay muchos que estamparon gratis las mismas letras. Por ejemplo, en Berazategui hay un señor que llegó a estampar 2000 camisetas, cada uno lleva una remera blanca y el tipo estampaba gratis. Entonces me preguntaban, ¿y por qué lo hago? Y lo hago porque quiero que la gente tenga esto. River, ya lo ve, el que nos antes en inglés, que estuvo en todas las canchas esto, ¿eh? En todas las canchas. Crearon la tipografía de esa. ¿Cómo? Crearon la tipografía para la computadora. Claro. De la bandera. Está hecha a mano, ¿no? Obviamente. Esa bandera, miren en el resto de las canchas. Claro. Belgrano, Boca en la tribuna, Ferro, All Boys, Lanús, presente en la Boca otra vez, Argentinos Juniors, River, Racing, en Newell's también aparece en la tribuna. Todos los que jugaron de local prácticamente, y algunos equipos visitantes también haciendo referencia. Es decir, estuvo muy pero muy presente el tema. El próximo 6 de agosto, decíamos el viernes, ¿cómo se irá a construir? ¿Esto será parte del clima que otra vez va a tener que sopesar el gobierno, sobre todo los aliados, cuando vayan el 6 de agosto, no este jueves, sino la semana que viene, la semana siguiente, tendrán que ir o tendrán que intentar volver a juntar los votos para el proyecto Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que entre otras cosas tiene la extranjerización de la tierra. Y miren qué interesante, porque esto lo hablamos nosotros, pero se habla en todos lados. Y genera interés para los consultores. Subán Córdoba, hay que limitar la compra de tierras por parte de extranjeros de acuerdo al 77%. ¿Por qué esa es la pregunta? Porque la ley lo que busca prácticamente eliminar la ley de tierras, pero le quiere quitar el tope, los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Miren el número. 77% de acuerdo con que tiene que haber un límite. En desacuerdo el 16,7%, no sabe el 6%. Importante, una encuesta hecha en estas horas. Y aparecen distintas encuestadoras que miden la imagen del gobierno, la imagen de Milei. Entre ellas, una que ya había tenido un anticipo, la que hace la Universidad de Itela, que primero hizo Confianza del Consumidor y ahora es Confianza del Gobierno. Esto salió hoy. Miren la variación a julio, es decir, entre junio y julio, caída del 6,5%. Había tenido un leve repunte el mes pasado, después de una serie en todo el año que viene en negativo. Es decir, desde el 2026, todos los meses, este indicador de confianza en el gobierno
que hace la Universidad de ITEL en base a poliarquía, si no me equivoco, han dado negativo, salvo el mes anterior. Bueno, ahora vuelve a una caída del 6,5%. Si uno observa con detalle, está en el mismo nivel que Mauricio Macri en el 2019. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no mucho necesariamente, porque los contextos son distintos, pero son datos que se toman en cuenta. Hay quien dice, en general, cada dato puede llegar a dar la intención de voto, puede ser similar a la intención de voto de cada gobierno, de cada oficialismo, cuando esto se evalúa. El gobierno tiene una suerte de ida y vuelta, pero insisto que en el último año la caída es del 21%, un poco más. En todo 2026. Proyección, otra consultora que hizo una pregunta muy interesante. Encuesta electoral, voto anti. ¿Cuál es su nivel de acuerdo con esta idea? ¿Podría votar un candidato que no me gusta para que no vuelva al peronismo? Es decir, voto antiperonista. ¿Sería parte de ese voto antiperonista? El de acuerdo, 16,7, y muy de acuerdo, 20,7. Retengan estos dos números especialmente. De acuerdo, 16,7. Muy de acuerdo, 20,7, que votaría para que no gane el peronismo. Miren el siguiente cuadro. Es la misma pregunta respecto de votar a alguien para que no siga Milei. De acuerdo 16,1, similar, muy de acuerdo 24, un poco por arriba. Y entonces ya parece que en el voto anti es más fuerte el anti-Milei que el antiperonismo. Datos de proyección. La infografía la hizo Clarín. Bueno, es interesante en varios aspectos. Primero porque ya el hecho de que sea tan determinante y se haya arraigado tanto lo del voto anti, dice algo del momento de la relación de la sociedad con la política y sobre todo de todos aquellos que quieren que en la construcción de un otro, que en la construcción de la polarización o que en la polaridad y en esa tensión, yo diría hasta en esa violencia, construyen su capital político. Eso dice algo de lo que nos pasa en general. Pero bueno, el dato puntual tiene que ver con que, por lo menos en esta encuesta, es más, y por primera vez es más importante el voto anti-Milei por poco, pero es algo que no había ocurrido antes, más anti-Milei que anti-peronismo. En general es lo que sirve para la primera vuelta, ¿no? Porque la primera vuelta en general es muy esquemáticamente un plebiscito sobre el que gobierna y la segunda vuelta es el plebiscito sobre el que salió primero en la primera vuelta y no necesariamente gobierna. Y en general sobre el opositor. Sí, el balotaje también suele ser determinante en la segunda vuelta. Sí, dije eso, tal cual. Razón por la cual quien tiene mayor capacidad para generar al otro como monstruo, al otro como es lo peor que me puede pasar, corre con cierta ventaja a la hora de un balotaje en el que nadie atrae demasiado. Tal cual. Es un problema en la democracia. Un problema sí, serio. Creo que es el tema del balotaje, no sé si es un problema de la democracia, yo creo que es el problema del balotaje. ¿Vos decís que siempre fue así? Con los balotajes así. Más sí, que con el balotaje, ¿sí? ¿Que el voto anti fue siempre tan determinante? No, eso no podría asegurarlo. Digo que el balotaje lleva a eso. Necesariamente porque el balotaje polariza, si no, con un 37% o con un 25% de primera minoría tenías la presidencia o tenés una gobernación en cualquiera de las provincias. Me parece que el balotaje lleva a agudizar eso, que ya está agudizado por otras razones, lo agudiza en todo caso. De todo esto nos vamos a ocupar y en algunas historias con mucho detalle en el QR de hoy. Estamos hasta las 11 aquí en Canal E. Arrancamos con las voces del día. ¿Quién canceló a Rosalía? Rosalía va a hacer 4 Movistares. Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con los argentinos. Acá en Brasil tienen el riesgo Lula, el presidiario, la basura calva, no me permitió visitar a mi amigo. Recordemos que Jair Bolsonaro está preso con una condena de 27 años por intento de golpe de Estado. Ele no habla en su nombre, ele hace un ataque como si fuese el Estado argentino. Uno tiene que preguntar si es bueno o malo, es malo para la relación entre los dos países. Además de ser el mayor socio, es el único que
absorbe producción industrial argentina. Cayó el nivel de aceptación del gobierno. La combinación de lo de Malvinas Mundial y la situación económica. Están reconciliados Fátima Flores y Javier Milei. Siempre un famoso suma. Los zurdos tienen una retórica bárbara, porque tienen que justificar no laburar, tienen que justificar comerte el bolsillo. Te mendigurren. Vos sí, ladrón. Me da mucha lástima que la Argentina esté aceptando esta forma de hacer política, creando violencia, enfrentando a los argentinos y ahuyentando a inversores serios. Sugerirle al presidente una enseñanza que hizo pública Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Si te ven como un felpudo, te tratan como felpudo. Cuando Estados Unidos toma una medida, ni siquiera considera a la Argentina como un país aliado. Viene Cristalina Georgieva a discutir el plan de desarrollo económico argentino. ¿A dónde va Vaca Muerta? Fíjate el cambio que está viendo en la República Argentina. Comés una vez al día. Meta guiso, come pollo, carne no se puede comer. Es muy triste lo que está pasando, que un laburante no pueda llegar a fin de mes. Los sectores que son ganadores, que son los sectores que exportan y generan dólares, y los sectores que son perdedores, que son los sectores dedicados al consumo interno. El consumo interno sigue planchado, cuando ya llevamos 2 años y medio, ya no podemos estar tanto culpando a la herencia. O de curar ese miedo que viene del pasado. Así que bueno, ¿están listos? El pueblo argentino puede ser perseverante para transformar el país. Les gusta mucho el servilismo. El servilismo latinoamericano. Lo siento, acá no hay. No me queda ni en Beige, ni en 42. No ya hay. Lo dimos todo. Este gobierno cipayo, cruel e insensible, no tiene legitimidad social para seguir lesionando nuestra dignidad. El 6 de agosto, prendemos fuego a todo. Así las voces del día, en estas horas, impresionante. Gracias a la producción por ese trabajo, María Cabrejas y toda la barra de QR. Nos metemos en una de las columnas centrales del programa, es la de Hernán Lecher, que nos va a contar a qué vino Cristalina Georgieva exactamente, Hernán. La verdad hay que reconocer una cosa. Si yo le pregunto a cualquiera que nos está mirando a qué vino, nos va a dar una respuesta probablemente muy atinada. Sí, la pregunta es fácil. Podríamos decir que la pregunta, pero nos vamos a meter un poquitito a tratar de decodificar eso que uno imagina en el discurso de Cristalina Georgieva. Ahí es un poquito más difícil. Te traje algunos cortes de lo que dijo Cristalina Georgieva, algunos ya los vimos, pero más vinculados a las cuestiones económicas. ¿Querés arrancamos? Arrancamos. Dale. Lo que tenemos hoy, lo que nos muestran todos los indicadores, es una escena más saludable desde la posición fiscal del país, que es fuerte, el déficit primario que cambió a un superávit primario. Bien. A ver, esto fue a los 3 segundos, casi que aterrizó y dijo, bueno, la verdad que estamos muy contentos con la Argentina, está muy bien lo del superávit. Pues sí, bueno, Hernán, dale, ¿qué tiene de novedoso? Lo que tiene de novedoso es que en junio salieron los datos fiscales y no fueron buenos. Te traje el cuadrito para que no me creas así en el chamullo. No, necesitamos ¿qué es esto? Miren, la curva sigue la línea punteada, ahora les voy a explicar por qué, pero detenete en junio, ¿sí? Mira, en junio... Mitad de pantalla. Sí. Estricta, acá el problema es que no está actualizado junio, la curva baja y queda por debajo del punto verde, con lo cual la Argentina no cumple con la meta del Fondo Monetario Internacional. Esto está hecho a mayo. Ahora, yo estoy viendo un punto celeste arriba de la línea. Porque el punto celeste está muy bien. El punto celeste era la meta anterior. El fondo se lo baja de 8,5 billones de pesos que tiene que acumular a 6,9. Sí. Claro, vos decís, pero la curva pasó por arriba. No. ¿Cuánto fue el superávit? 6,3 quedó abajo. Porque recordemos que en junio tuvo déficit este gobierno. Con lo cual, hecha esa corrección, la curva te queda por abajo de la meta. Por primera vez, desde que asumió Milei, la Argentina no cumple la meta fiscal. No había cumplido las metas de acumulación de reservas. Pero la meta fiscal la había cumplido siempre. Y encima con el ayudín que le había dado el fondo hace un mes atrás. Entonces vos decís, para. ¿Qué quiso? Vamos de nuevo. ¿Qué quiso decir Cristalina Georgieva cuando lo primero que dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Caputo? Sí, qué bueno el superávit. Le dijo,
Ojo con eso, que no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar, te lo puedo llegar a perdonar, pero ni se te ocurra que esto no se cumpla. Y es muy importante por algo que se ve en la curva subsiguiente. Es decir, fíjate que a diciembre... Esto es proyección. La proyección es de 16 billones de superávit. Pero si yo proyecto a diciembre, me da 12, o sea, me faltan 4. Porque el segundo semestre suele ser menos, digamos, la dinámica del gasto suele ser más intensa en el segundo semestre. Con lo cual es más difícil tener superávit en el segundo semestre. Bien, dicho de otro modo, la motosierra no solo no se acabó, sino que vino Cristalina y dijo, che, ¿está afilada? Claro. ¿Se entiende? Ahí resignifica aquello de, ¿están preparados los argentinos? Porque no lo voy a hacer yo. Para aguantarse la cosa. Para persistir, claro. Para de hecho, persistir, eso es. Cuando vos lo repensás, decís, che, pero es brutal lo que vino a decir. Claro. Y es muy claro, y en serio se lo dijo a los 3 minutos. Arrancó la conferencia y dijo eso. Bien. Vamos a la segunda, a ver qué más dijo. ¿Cómo me gusta? La acumulación de reservas. Y la razón por la que no estoy preocupada por la posición externa de Argentina ha sido fuerte consistentemente. El Banco Central de Argentina, desde el comienzo hasta el día de hoy, ha adquirido 13 millones de dólares y esto ha superado la meta del programa. Acá estamos bien, Hernán. O sea, acá está muy bien, vos decís, y acto seguido era un poco largo el corte, pero dice, bueno, además la acumulación de reservas lo que te permite es que baje el riesgo país, entonces las empresas tomen crédito más barato y también el Tesoro, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué quiso decir? Bueno, acá hay dos preocupaciones. Te traje también una placa que tiene que ver con algo que anunció el gobierno hace muy poquitito, que es el programa financiero. En el programa financiero, esto creo que somos los únicos lógicos que lo dijimos. En el programa financiero, cuando vos ves el acuerdo con el fondo dice, vayan a pedir guita a nivel internacional, el mercado internacional. ¿Cuánto? Y estima 5.000 millones para el 27. Pero en el programa argentino, acá la proyección del fondo fíjate, de la emisión, me equivoqué, a julio del 27, 5.000, en el 27, total 8.000 millones. Dice, vos tenés que fondearte en el mercado internacional 8.000 millones de dólares. ¿Cuánto dice el programa financiero del gobierno? Se ve. 4.000. Cero y cero. Sí, ¿cómo? El fondo dice 8.000 y vos decís cero. 8.000 y cero. Esto es comparado con la proyección que hace el fondo en el acuerdo respecto de lo que presentó el gobierno hace poco. El gobierno lo presentó hace 2 semanas financiero. Y el fondo se lo dijo hace un mes. Sí, hay un desacuerdo muy importante. Y acá vuelvo a retomar lo que dice Cristalina Georgieva. ¿Por qué le dice lo que le dice? Porque lo que le está diciendo es, si ya que acumulaste reserva, andá al mercado internacional, bajá el riesgo país. Porque el quilombo es que vos me debés mucha guita a mí. No me preocupa que me pagues, porque sé que tengo la reserva. Pero andá a pedirle a otro, pues no me podés pedir eternamente a mí. Ahí hay un mensaje a los acreedores de pongan guita en la Argentina, pero también de ese problema con Christine Lagarde, de que nosotros solo le debemos a ella, se llama deuda senior, si solo le debes a un acreedor, que además es el primero que le pagas, está mal visto. O sea, perdón, quien está leyendo este mensaje, que por supuesto no es para la generalidad, es para quien sabe leer efectivamente esto, es un mensaje de preocupación. Sí. El de última instancia no te va a dar más, te está diciendo que vayas a buscar otro lado. Exactamente, y de hecho lo dice, yo no creo que no necesita. Pero ella lo dice positivamente, porque no necesita. Es como el técnico que nunca te va a el presidente del club que te habla del técnico y dice, no, sí, lo rebancamos. Es así. Bien. Está claro que le está diciendo, vos tenés que ir a los mercados, porque podés y tenés condiciones de hacerlo. Es una crítica muy fuerte al programa financiero que acaba de presentar el gobierno. Claro. Bueno, tercera cuestión, hay otra placa, pero no viene al caso. Bueno, tiene un segundo aspecto esto, no me voy a meter mucho en la placa, pero tiene un segundo aspecto que sí le preocupa al gobierno, que es, che, yo te tengo que pagar a vos, Fondo Monetario, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Me lo vas a refinanciar o no? También sobrevuela esa cuestión. Son 25.000 millones el año que viene, algo por el estilo. No, están ahí los vencimientos, pero es mucha guita. Entonces, en ese contexto, el gobierno va interesado con que la refinancien y Cristalina Georgieva le dice, bueno, fíjate en los mercados internacionales a ver cómo haces. Esa es la discusión que está en... Ya estás como para ir al mercado internacional.
A mí, bueno, yo te puedo refinanciar, pero hace eso, porque si no, no. ¿Por qué no va, Hernán? ¿Cómo? ¿Por qué no va al mercado internacional? Porque los números todavía no le dan. No le dan, okay. Todavía los números no le dan, está teniendo una resistencia con el riesgo país en 400 puntos. Y medio que uno diría, si está en 300 está bien, si está en 400 no. Que esa es la sobretasa, digamos. Sí, de hecho se está financiando con los dólares de los argentinos, que están encepados porque el propio gobierno fortaleció el cepo, y hay una cosa que se llama canje. Te premian si pones los dólares ahí. Un día lo explicamos más técnicamente, pero es básicamente eso. Bien. Tenemos medio largo, pero a ver, ¿qué más dijo? De la economía argentina, que en este momento se concentra mayormente en el petróleo, en el gas, en la actividad minera y en el campo. Bien. Mañana va a Vaca Muerta. Sí. A Loma Campana, si no me equivoco. Sí, en realidad para mí eso tiene más que ver con no es por lo productivo, sino que tiene más que ver con, bueno, está muy bien que usen los dólares de Vaca Muerta para acumular reservas, para agarparlos a nosotros, más con el tema anterior. Pero acá sí hace un reconocimiento de algo que... O sea, mañana va a ir a ver eso que produce los dólares. Yo creo que va a llegar y va a decir, che, lo que está acá abajo, es mío. La bolsa de dólares que tiene acá abajo es mía, ¿se acuerdan, no? Estamos bien, me vuelvo. Para mí ese es el mensaje. Ahora, respecto de esto, después de que todo el mundo se dio cuenta de que lo único que tracciona hacia arriba es la energía y la minería, Cristalina Georgieva dice, che, sí, la verdad que medio que hay un sesgo ahí. Pero dice una cosa muy sutil. Dice, por ahora. ¿Vieron? Dice, por ahora, el que tracciona es el sector energético y minero. Es decir, está sugiriendo que eso va a cambiar. Claro. No va a cambiar. Otra vez, lo dice acá, medio positivamente, como si ella supiera que va a cambiar, pero su mensaje. Bueno, hoy lo decía con mis compañeros, o Cristalina Georgieva es mega recontra inteligente y ve algo que ninguno de nosotros detectó, o nos está engañando. Elige tu propia aventura. No, es muy hábil declarante. Muy hábil declarante, lo dice de esa forma, recontra mega coachada, para algo que no va a pasar. Porque lo que estamos viendo religiosamente todos los meses es que se agrava, se profundiza ese sesgo. Y no hay ningún driver para que vos digas, no, che, ahora va a crecer la industria. De hecho, si querés vamos a la última, que quizás es la más ilustrativa. Dale. ¿Qué podemos hacer para lograr que el crecimiento de Argentina se pueda compartir más ampliamente? Sabemos que debemos crear puestos de trabajo, así... Pero además, este es el manual, el artículo 1 del manual de funcionamiento del Fondo Monetario. Nunca, cuando hay algo que es muy difícil, vos nunca digas qué hacer. ¿Entendés? Es decir, que vos sabés que no se va a cumplir. Me corrijo, no muy difícil. Por eso te lo dicen. Hay que recortarle a los jubilados, eso te lo dicen abiertamente. Claro. Ahora, si saben que algo no va a pasar, si saben que el empleo no va a crecer, hacen esta voltereta. Te dicen, bueno, sabemos que es importante el empleo y que hay que crear empleo. Pero no agrega ninguna. La pregunta, además, de la periodista que le hace, es una pregunta muy directa. ¿Qué hay que hacer para generar empleo? Y esta es la respuesta. Es decir, tiene una de intencionalidad para ocultar eso. Ahora, hay algo que dijo medio al pasar, pero que para mí es un punto también central de las discusiones internas del gobierno con el organismo, y también otra marcada de cancha, es, en el acuerdo con el fondo hay reformas estructurales. Y una de esas reformas es en diciembre de este año, la otra importante es en diciembre del año que viene. La del diciembre del año que viene es la reforma previsional. La de este año es la reforma impositiva. Y te traje una placa. ¿Sabes qué dice el fondo que hay que hacer? Acá sí lo escribe. En la reforma impositiva, vos dirás, ¿aumento de retenciones? No. Dice que los que pagan impuestos a las ganancias son muy pocos, los trabajadores formales. Así que tiene que ser al menos el 20% o que paguen más. Y la otra es, los otros que pagan muy poquito son los monotributistas. Sí, che, pero ¿otra vez con los mismos? Bueno, sí, otra vez con los mismos. Esto está escrito en el acuerdo con el fondo. Eso, claro, que lo revisamos. Sí, no lo dijo Cristalina Georgieva, pero es parte del acuerdo revisionado hace un mes, ¿no? Es decir, la propuesta para eventualmente resolver parte de los problemas tiene que ver con esto. La única cosa que dice respecto del empleo que vale la pena rememorar es, dice, bueno, una cosa que sí hizo el gobierno es la reforma laboral. Después se embarulla un poco con los informales, ¿no? Porque ahí le preguntan, pero los informales están creciendo. Bueno, ahí intenta acomodarla y ahí tal vez se dio cuenta que no tenía que decir nada
así que se calla la boca. Pero por eso decía que fue muy interesante la conferencia, porque había muchas cosas para leer entre líneas. Muy interesante, sobre todo, insisto, es casi pedagógico esto de entender qué dicen cuando hablan de la manera en que hablan, y a nadie se le escapa, por supuesto, menos a Hernán. Bueno, vamos a compartir con ustedes, nos vamos a meter en otro tema. Antes, Irina, ¿de qué hablamos en breve? Vamos a hablar de 2 fallos muy importantes que ordenaron frenar los descuentos que hacen los bancos sobre las cuentas sueldo para cobrarse las deudas de las familias, los préstamos personales. Bien. Le llegan a sacar el 80% del sueldo a una persona. Bueno, hay fallos que ya están poniendo límites a esa situación. Ya nos vamos a meter con ese tema. Ustedes vieron que se viene la ley Hojarasca 2. ¿Qué es esto? Bueno, son una nueva fase de la desregulación que propone el gobierno, sobre todo encabezado a partir del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ahí hay absolutamente de todo, desde farmacias, o sea, de venta de medicamentos, pasa por un montón de rubros, incluso hasta las librerías o los libros. Hay una ley que protege a las librerías respecto de la posibilidad que tendrían quienes más capacidad tienen de ofrecer ciertos descuentos para vender libros más baratos. Y estudiado en todos los países, ahora lo vamos a explicar con más detalle, se dieron cuenta que eso perjudicaba en general a las librerías, y sobre todo a las librerías esas que se dedican específicamente a hacer un vínculo con sus lectores, y recomiendan un montón de propuestas que no necesariamente son los bestsellers o lo que más vende. Se da una discusión en redes, creo que Luis Novarecio hace un comentario, y Federico Sturzenegger contesta, dice: gracias Novarecio por mandarme la nota de la Cámara del Libro y otras. Veo que no fui persuasivo en la importancia de priorizar la libre elección de los individuos y participantes del mercado. Que no se vea que esta ley no es más que un cártel legal me sigue resultando sorprendente. Vale acotar que dice en su carta que si se deroga la ley los precios de los libros subirían, con lo que entiendo escriben algo que ni siquiera creen, porque si pensaran eso celebrarían la derogación. Puedo compartir la preocupación por la lectura, la cultura y las librerías, pero tanto mi opinión como la tuya son irrelevantes. La única opinión relevante es la del consumidor. Acá ya hay un elemento interesante. El sujeto determinante es quien consume. No dice lector, dice consumidor. Sigamos. Esta ley no afecta en nada la capacidad de los argentinos para seguir comprando en una librería si deciden hacerlo. En un ámbito de libertad será y debe ser el ciudadano quien elige el canal que prefiera. Bueno, da un ejemplo con el propio libro o uno de los libros de Novarecio. Es muy largo el texto, pero básicamente dice o promete, y además mezcla incluso la lectura digital. Ahí mencionan los Kindle, los audibles, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que defiende es la posibilidad de que cada lugar, cada comercio que venda un libro pueda bajarle un precio y no establecer un precio de referencia que tienen que respetar todas las librerías para que no haya efectos negativos respecto sobre todo de las librerías propiamente dichas. Bueno, hay una usuaria me parece, que cita una nota escrita en Infobae, que es la siguiente: ¿quién puede estar en contra de que los libros sean más baratos? El problema viene después. Esta nota la escribe Flavia Pitela, es crítica literaria, periodista, traductora literaria y escritora. Es una nota extraordinaria, es quirúrgica la nota, porque a quienes nos costaba entender cuál era el problema de fondo, no solamente entendimos el problema, sino que además nos llevamos incluso hasta ejemplos comparados y qué pasa en otros países, porque esto ya se hizo en otros lugares. Flavia está en línea y la saludamos. Flavia, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saluda. ¿Cómo estás? Pablo y todo el equipo, gracias por llamar. Muchas gracias por atendernos y por esa nota tan clara. Yo traté de explicar un poco el problema, pero me parece que no lo logro como vos lo lográs en esa nota. ¿Cuál es el problema con la derogación de la ley que quiere llevar adelante el gobierno respecto de las librerías y los libros, Flavia? Lo que propone Sturzenegger en ese tweet, en ese X, no sé cómo se dice ahora, es un poco imposible, porque si vos me decís yo pongo el libro a la venta al precio que yo quiero, yo pongo el libro a la venta de acuerdo a cuánto yo lo compré para ganar sobre el libro. O sea, yo no le puedo poner el precio que quiero. El precio se lo pone el editor. Claro. Que es el que hizo el laburo.
y le pone un precio. Yo compro el libro y después lo vendo. Suponete que eso lo podemos hacer, ¿no? El problema empieza cuando vos sos un supermercado y no te importa y vas a pérdida y compras 3.000 copias de un libro y lo reventás, no te interesa sacar plata porque la recuperás con el detergente. Claro. La librería no puede hacer lo mismo, no puede vender el libro más barato de lo que lo compró. Y tampoco lo puede vender mucho más barato que otra librería porque no gana lo suficiente como para sostenerse. Entonces la ley lo único que dice es que el libro se tiene que vender al precio que puso el editor en cualquier lado. Punto. Y eso es lo que quiere modificar efectivamente el gobierno al grito de lo importante es que el consumidor pueda decidir si quiere comprar un libro más barato o quiere seguir yendo a la librería. Exacto. Hay mesas de saldo, hay posibilidades en ferias de vender los libros más baratos, hay un montón de excepciones al precio en situaciones dadas que están garantizadas por la ley. Las CONAVIP compran los libros al 50%, el Estado compra los libros mucho más baratos porque los manda a las escuelas y a las bibliotecas, hay un montón de excepciones, pero lo que se plantea es, si vas a vender un libro, lo vendemos todos al mismo precio, no lo podemos vender más barato que esto y este es el precio. ¿Para garantizar qué, Flavia? Para garantizar las librerías independientes, y acá entra un punto que el ministro no entiende, que es que la bibliodiversidad, que es una palabra que estamos usando tanto que la tenemos que dejar de usar por 2 años, se logra a partir de los catálogos de las librerías medianas y pequeñas que publican libros que las grandes no publican. Y entonces el volumen de venta de esos libros es mucho menor. Entonces las librerías independientes que tienen un catálogo mucho más amplio de muchas editoriales independientes, que las grandes cadenas de libros no las necesitan, venden y se abastecen con los bestsellers. De la misma manera que las editoriales grandes sustentan con los bestsellers las publicaciones de menor circulación. La ley es una ley virtuosa que apunta a que todos los libros posibles de ser publicados sean publicados para que haya mayor acceso de los lectores a una diversidad de lecturas y que no sean impuestas por el libro que más se vende. Que no entramos en cuestión de si es el mejor o el peor libro, no. Claro. Yo estoy poniendo un ejemplo que me parece que es muy claro. Vamos a decidir que se vende solamente los helados que más salen. Entonces la heladería vende helado de chocolate y dulce de leche granizado. Y saca la menta granizada porque somos menos los que la comemos. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué lo sacarían? Porque son menos, no, haces menos menta granizada y la vendés al que la quiere comer. Claro. Ahí entra el concepto de garantizar la bibliodiversidad, que es un concepto extraordinario que da para una charla en sí misma. Vos mencionás algo sumamente interesante en la nota. Vos decís que esta ley se pensó y efectivamente se votó, y creo que por amplio consenso, en los alrededores del 2001, de lo que era la Argentina en ese momento. ¿Por qué te llamó la atención y cómo crees que eso estuvo justificado? Eso fue porque un supermercado sacó una página en un diario muy famoso vendiendo un libro, promoviendo un libro a un precio irrisorio. Entonces estaba más barato de lo que había costado producirlo. Y prendió todas las alarmas de todas las librerías. Ni siquiera las librerías de cadena podían competirle a ese precio. No había forma. Entonces dijeron, acá hay algo que está mal. Entonces dijeron, si es el editor aparte puede cambiar el precio del libro. Yo puedo sacar un libro a la venta como editor y decir, bueno, este libro va a estar 20.000 pesos. Lo saco a la venta y veo que al mes siguiente no se vendió ninguno. Y mando un mail diciendo, chicos, está 18. Ya está. ¿Qué editor no va a querer vender un libro? ¿Qué editor va a poner un libro tan caro como para que no se venda? El editor cuenta con la cadena de producción, con el costo del papel, del que nadie habla, pero es un monopolio muy importante en este país y es más del 50% del precio de un libro, pero a esas empresas no se las toca. Y sumando papel, impresión y todo el trabajo humano que hay detrás de un libro, le pone un precio. Lo único que dice la ley es que ese precio que pone el editor tiene que ser acá, en Mendoza, en Tartagal, en el supermercado, en la librería independiente o en la cadena de libros. Eso es lo único que dice la ley. Martín. Es lo único. Flavia, Martín Granoski, ¿cómo estás? Te hago una pregunta. Martín? Yo escuché a Sturzenegger explicar por qué quiere este cambio. Me gustaría saber
Tu interpretación de por qué el gobierno quiere hacer esto. ¿Qué quiere lograr? Creo que es una cuestión dogmática, de principios y de creencias ideológicas, que es discutible, pero es atendible también. Ellos creen en la menor intervención posible del Estado en todo lo que sea la cadena de comercio. Es totalmente entendible. El problema es que hay ciertos productos que son también bienes culturales, experiencias que tienen que ver con la cultura, con el crecimiento educativo de un país, con el crecimiento cultural de un país, con la generación de identidad, que exceden al producto y que cuando vos lo haces cada vez menos accesible o cada vez más pequeño, va en contra del crecimiento humano de esa población. Esta ley lo que busca es que haya más lectores y que haya más libros y que haya más escritores. Argentina es el lugar en la región con mayor cantidad de librerías, 1.500 librerías en el país, aunque están muy concentradas en capital, son 1.500, y más de 500 editoriales medianas y pequeñas. Eso también es muy virtuoso, porque las editoriales grandes se alimentan de las pequeñas. Una editorial pequeña sale a buscar a su autor, hace una curaduría muy particular, trabaja con un libro, lo saca, lo publica, un periodista lo comenta, otro lo escribe en el diario, el libro empieza a crecer, la editorial grande que tiene más capacidad compra ese libro, compra esos derechos, se lleva ese autor. Y entonces no deja nunca de ser virtuoso. Ahora, vos podés pensar que los bienes culturales son nada más que para aquellas personas que acceden, o que no importa que sea diverso, que haya para todos los públicos, sino, ¿por qué? Porque Sturzenegger es un señor muy culto y muy lector. No es que a él no le interesen los libros. Es un señor muy formado, muy culto y muy lector. Yo creo que él tiene una idea de que como él puede comprar los libros, todos los podemos comprar, y tiene una idea de que sobreviva el libro que más se vende, como si eso fuera garantía de calidad, y no siempre es lo mismo. ¿Se entiende? Es como muy complejo, me parece a mí. Es una idea del mundo. Yo me pregunto, ¿no? Yo recomiendo libros, teatro, cine. ¿Yo qué quiero? Que más chicos lean, que más chicos vayan al cine, que más chicos vayan al teatro, que haya más libros, más autores, más libreros. ¿O no? Porque es un mundo virtuoso. Sí, sobre todo en esa diversidad que mencionabas antes. Por eso digo, el concepto de bibliodiversidad me parece fascinante. Sumo otra cosa, yo me detuve en la lectura del posteo que hacía Sturzenegger, porque en el centro de toda su manera de ver el mundo, como le decías vos, está el consumidor. Y vos, cuando explicás todas las consecuencias que tiene derogar esta ley, hablás de una enorme cantidad de momentos, de sujetos, de posibilidades que no están resumidas, me parece a mí, o se pierden en el camino si lo único que está es el consumidor, o nosotros en modo consumo, ¿o me equivoco? Claro, por supuesto, porque hablamos de los bienes culturales, que es como pagar una entrada para un museo o no pagarla, es como incentivar al teatro o no incentivarlo, tiene que ver con las formas en que entendemos que los bienes culturales deben circular en un país. Y en el caso de la ley, yo quiero hacer mucho hincapié en esto, no le cuesta un centavo al gobierno, y regula la profesión, regula el mercado de los libros, y hay pruebas. Este año se hace la Feria de Editores Independientes de Buenos Aires, que creo que es el año número 15. Arrancaron en una radio, eran 10 editoriales, y hoy hay más de 600 editoriales, pequeñas y medianas. Eso es trabajo, eso es producción cultural, eso es más lectores. Y la pregunta es si vos querés más o menos lectores. Y hay una falacia y hay un error en lo que dice Sturzenegger, que es que cuando vos liberas los precios, el mercado se autorregula. Y esto sabemos que no es así. Va a aparecer Amazon y va a reventar el precio de los libros. En el camino se caen librerías, editoriales, autores, ¿verdad? Y un montón de gente que no accede a los libros de esa manera. A los 6 meses yo pongo el libro al precio que a mí se me canta, porque no tengo competencia. Esto es así con cualquier producto. ¿Por qué sería distinto con un libro? Claro. Si hablamos de consumidores y de productos. Flavia, lo último de mi parte, por lo menos, vos que conocés un poco el mundo, me imagino que cayó muy mal. Se está generando
una respuesta lo suficientemente fuerte como para darle pelea a la posibilidad de que la ley se derogue, o cómo la ves? Esta ley tiene un artículo que es el más importante, que es la ley del fomento al lector, que es la ley que promueve que el Estado, ahí sí, compre al 50% o más barato libros para las bibliotecas, que están desde la época de Sarmiento. Sarmiento creó las CONAVIP, y con esta derogación se deroga también esa parte. El mercado en esto está unido, y cuando fue la primera ley de bases, fue Alejandro Katz y otros más representantes del mundo editorial a explicar por qué no tenía ningún sentido derogarla, porque no cambia nada a nadie, simplemente regula virtuosamente el mercado. El problema hoy es que ya hay mayoría en el Congreso y lo más probable es que la saquen. Nosotros estamos haciendo todo lo posible desde nuestros lugares para decir, déjenla así, que no quiere decir que no haya que revisarla, actualizarla, incorporar todo lo que es electrónico, audiolibro, plagio, PDF que circula. Hay un montón de cosas que se le pueden, con lo que la ley se puede ayornar y traerla al 2026. Pero una cosa muy distinta es ayornarla que derogarla. Sobre todo cuando no trajo problemas y sí trajo progreso en ser hoy por hoy el país en la región con mayor cantidad de lectores, de librerías, de editoriales. Si eso no te resulta como país algo positivo y virtuoso, es que tenés una idea de país distinta. Claro. Flavia, muchas gracias por este rato. A ustedes por darme la voz, gracias. Un gran abrazo, Flavia Pitela. Nos vamos a ir otra vez a Brasil y a Milei, allí en la participación, en el acompañamiento a la confirmación de la candidatura de Flavio Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre. Lo escuchamos otra vez. Sí, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. Y en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca. Acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. Nos dijiste, Martín, de arranque que esto es inédito. ¿Por qué? Sí. ¿O en qué sentido? Porque nunca se metió un presidente argentino de manera tan injerencista y tan insultante en la campaña electoral de otro país, y menos todavía en una campaña electoral brasileña. Yo diría que nunca en otro país, nunca en una campaña electoral brasileña específicamente. ¿Y por qué? Ahí hay una placa, mira. ¿Por qué lo que hizo Milei es inédito? Entonces la placa dice, es la relación más compleja de América Latina. Brasil es el principal socio comercial, lo hablábamos al principio del programa. Milei elige a Lula de blanco. Lula es el presidente de Brasil. Lula ya fue 3 veces presidente de Brasil con esta que está haciendo, y va por una cuarta, no consecutiva, sería la segunda consecutiva. Las elecciones son el 4 de octubre, va por un cuarto mandato que empezaría, si gana o el 4 de octubre o el balotaje del 25, el mandato sería el 1 de enero del 2027. Hace muchos años que hay participación soft, o sea, suave en campañas ajenas, pero nunca de manera tan abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, para hablar bien clarito. De los dos lados, del lado popular y del lado ultraliberal, ultraconservador o ultraderechista en este caso, siempre hay apoyos, señales, me saco una foto con porque esto te sirve. Eso ya es más o menos habitual, y enojarse por eso o irritarse por eso sería irreal. Eso se hace muchísimos años. Lo hizo Menem con Collor de Mello, y lo hicieron Lula y Ricardo Lagos con Kirchner, lo hizo Kirchner después con Lula, lo hizo Cristina con Correa, lo hizo incluso Milei con Bolsonaro, o Bolsonaro con Milei, mejor dicho. Y Lula con Massa también, ¿no? Lula con Massa y con Scioli en su momento. Sí, yo no quise votar, pero eso es más o menos habitual. Pero eso son frases indirectas y suaves, y en todo caso es sacarse una foto y alguna visita, y punto. Eso es habitual. ¿Sería en términos puristas, injerencia? Puede ser, pero eso es parte de la práctica, entonces
O sea, esa práctica es normal. Hasta Milei, antes de hablar, era más o menos razonable. Antes de hablar, no, ya Milei metiéndose en un acto electoral, porque Milei fue un acto electoral, ese es el punto. No, eso no pasó. Eso ya no es lo habitual. Lo habitual es esa cosa suave que yo te digo, te saca la foto, pero no participar en un acto electoral, más todavía. Milei, ahí en el escenario no se ve, pero en el escenario, y ahí lo pongo, en el acto de Flavio Bolsonaro estaban presentes, además, el canciller Kirchner y el cónsul general en San Pablo, que tiene rango de embajada, que es Luis Kreckler. Es decir, el gobierno, ahí ya no hay ni siquiera. Si va el presidente, no es solo una fuerza política y es el gobierno. Allí lo tenemos a Kirchner y al lado, en la punta, Luis Kreckler, que es el quien estoy nombrando, que tal vez sea menos conocido, para los que no siguen política exterior, es el de corbata azul llamativa. Kreckler tiene una larga historia. En algún momento Felipe Solá lo jubiló porque reglamentariamente podía jubilarse, es un diplomático de carrera. Voy a contar una cosa muy vieja. Cuando Juan Bautista Joffre era embajador en Panamá en época de Menem, Kreckler era uno de sus diplomáticos jóvenes en aquel momento en la dotación de la embajada. Y un día le dice: Tata, ustedes, o sea el gobierno de Menem, deberían conocer un tipo que les va a abrir las puertas de Estados Unidos, o en todo caso les va a consolidar las puertas de Estados Unidos. ¿Y quién es? Jorge Mascanosa. Mirá vos. Así es el comienzo de Mascanosa en la Argentina. Joffre... uno de los dueños del Inter es el padre del dueño del Inter de Miami. Ese es el padre. Un exiliado cubano, un cubano castrista, te diría un gusano, un anticastrista, te diría un patriota cubano. Enorme fortuna, con denuncia de narcotráfico, ya fallecido. Enorme fortuna en Florida. Bueno, el introductor de Bolsonaro, el introductor de Mascanosa, que efectivamente termina siendo presentado a Menem y siguió haciendo negocios después en Argentina. Es Kreckler. Muy vinculado a Manzano, fue Kreckler en aquel momento. Kreckler fue reconvocado por este gobierno, estuvo un tiempo siendo vicecanciller económico, y ahora volvió a ser cónsul en San Pablo. Esto es tan complejo que Brasil es nuestro principal socio comercial, algunas veces es China, según las estadísticas, hoy es Brasil, y ahora esto se contradice con el último punto, que es que llegamos al freezer diplomático, por eso es una relación compleja, y las dos cosas se dan al mismo tiempo. ¿Qué significa llamar a consulta al embajador? Eso es importante, de un país? La pregunta es importante porque en realidad, esto lo vemos después. En realidad, Julio Vitelli es el... Julio Vitelli es el que ya está en Brasilia. Hay 4 niveles de protesta. El primer nivel de protesta es: llamás al embajador del otro, el canciller llama al embajador del otro país, en este caso Daniel Raimondi, y le dice: embajador, esto es ofensivo para Brasil, su presidente ha ofendido a Brasil, le expreso mi protesta y además quiero una explicación de esto. Eso es uno. Eso es uno. Calentura 1. Es la más débil, Sí. La segunda es: llamo a mi embajador, que es Vitelli, entonces Mauro Vieira, que es el canciller brasileño, que fue embajador en Buenos Aires además, y Vitelli era su segundo, se conocen bien la Argentina los dos, llama al embajador en la Argentina y le dice: llamo en consulta. Llamar en consulta quiere decir, es una expresión de protesta, porque obviamente la consulta se puede hacer vía cable, para decirlo en términos diplomáticos, se puede hacer por WhatsApp o una llamada por teléfono. La llamada en consulta es un acto formal. Claro. Porque lo puedo dejar en consulta en Brasil. Vitelli puede estar en Brasil un día, 2 o 2 años, no sabemos eso. Cuanto más tiempo esté, más será una muestra de disgusto por parte del gobierno brasileño. Bien. Esa es la segunda. La tercera es el retiro de la embajada. Y la cuarta es directamente la ruptura de relaciones diplomáticas. O sea que Brasil hizo 2 de 4. No es poco. Hizo las 2 primeras juntas. Normalmente se hace primero una y después la otra. Si hizo las 2 primeras juntas simultáneas, que eso es raro, es infrecuente, es porque considera que el nivel de ofensa a la dignidad del presidente, a la investidura, al país, es muy grave. En 48 horas. En 48 horas, y además lo hace con su principal, no con su principal, lo hace con uno de sus principales socios. En el caso de Brasil, la Argentina no es el socio principal, pero bueno, es su socio principal en el Mercosur, en todo caso, su socio político principal en el Mercosur. Entonces, esto lo hablábamos antes. Brasil es el principal destino de manufacturas industriales. Esto es clave, que es lo que hablamos al principio del programa. Cuando la Argentina exporta a Brasil, exporta trabajo argentino, no solo está exportando bienes, no solo está generando divisas. No pasa con ningún otro país al que la Argentina le exporte.
no pasa con China, no pasa con Vietnam, no pasa con Chile, no pasa con Estados Unidos, no pasa con la Unión Europea, para hablar de los principales socios comerciales. Con el único país que pasa es con Brasil. Y la industria automotriz es dependiente del proceso de ensamblado entre Argentina y Brasil, que es parte de las exportaciones industriales a Brasil. Por eso menciono la industria automotriz, para no hablar de otras. Esto es clave por razones internas, no solo externas. Esto muestra el grado de encastre de la economía brasileña con la Argentina y los perjuicios que podría haber si esto se desajusta cada vez más. Ese es un punto. Es más difícil, Argentina tiene déficit comercial con Brasil, es más difícil arreglar esa situación sin participación de los estados. Es más difícil, sin Estado, la integración energética, por ejemplo. Esto es muy importante. Claro, ese es un punto, porque no existe sin Estado, en ningún país del mundo. En un país ni siquiera ultracapitalista, exacto. ¿Se acuerdan que originalmente Milei decía que iba a romper relaciones con todo el mundo y que no hacían falta los estados para esos vínculos? Que un empresario de aquí podía vincularse con China y resolver esas cosas mano a mano. No es así, claro, totalmente, no es así. Sí, puede resolverlo, no en detrimento de los argentinos, por eso los estados, porque vos quizás podés tener un montón de relaciones comerciales con Brasil, supongamos que, qué sé yo, el que viene exportando no es que va a cortar mañana. Ahora, si vos sos deficitario, el Estado se mete ahí para resolver, porque es un problema que vos seas deficitario, porque tenés que conseguir dólares para financiar eso. Claro. Entonces, ahí es donde es imprescindible. Para mí el punto 4 es absolutamente central, y Milei lo está absolutamente implosionando. No se puede sentar a discutir. ¿Cómo haces para...? Hay un proyecto de ensamble de infraestructura energética. Claro. No existe eso sin Estado. En ningún lugar del mundo existe. Enseguida vamos con nueva placa, con la última placa de Martín, pero subimos a la charla a Darío Pignotti, colega, es corresponsal de Página 12 allí en Brasil. Muy frecuentemente nos atiende el teléfono y nos regala una charla. Así que gracias de antemano. Darío, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Martín Granowski, Hernán Lecher y Dina Hauser, te saludamos. Pablo, Martín y Dina, compañeros, un gustazo saludarlos. Gracias por convidarme. ¿En qué momento, cómo están las cosas a esta hora allí en Brasil respecto de todo lo que pasó el fin de semana con Milei? En términos periodísticos es una noticia que no deja de rebotar. Es decir, desde que Javier Milei decidió tomar parte en la campaña electoral brasileña, expresando su apoyo por el candidato de extrema derecha Flavio Bolsonaro, que lo es, porque su padre Jair Bolsonaro está preso debido a un golpe de Estado lanzado en 2023, el tema no ha dejado de repercutir. Incluso hoy, aquí en Brasilia, cuando el presidente recibió a su colega de Corea del Sur en una visita de Estado, de lo único, o prácticamente de lo único que se hablaba en el plan alto era precisamente de la visita de Milei y del estrago que esa visita ocasionó a las relaciones bilaterales. Tanto que a Lula, al acercarse durante un instante a los periodistas que allí estaban cubriendo el encuentro, le hicieron una pregunta, le dijeron: ¿y usted qué sabe? ¿Usted qué opina de Milei? Y Lula irónicamente dijo: ¿quién es ese tipo? De tal suerte que estamos ante una crisis diplomática mayúscula que en términos periodísticos, pero lo más importante en términos políticos y diplomáticos, parece ser una crisis de por lo menos medio y largo alcance. Recién lo dijo Martín Granowski, quiero no certificarlo, pero también preguntarte a vos desde Brasil. Granowski dice: inédito lo que pasó, nunca ocurrió una situación así. Quiero saber si coincidís, Darío. Coincido con lo que dice Martín y además es consenso, no solamente en la prensa, sino en observadores de la diplomacia. Datos por sobre los relatos, porque ciertamente el efecto, el impacto de lo que ocurrió el sábado en San Pablo es llamativo. Pero nunca, desde que Argentina recuperó la democracia en 1983 y Brasil tuvo su primer gobierno civil en 1985, es decir, en 5 décadas de relaciones bilaterales, ocurrió lo que está ocurriendo. Esto es, que un presidente viaje al país vecino, el país hermano, también cabe decirlo como tal, participe abiertamente en la campaña en favor de uno de los candidatos y ofenda al presidente del país anfitrión y a un juez del Supremo Tribunal Federal. Cuidado, detrás de todo el bullicio, detrás de todas las espectacularidades de Milei, escogió de una manera
muy significativa al juez que insultó. Es el juez a cargo de quien está la instrucción del primer juicio en la historia de Brasil donde son condenados generales golpistas y un presidente golpista como Bolsonaro. No escogió a cualquier juez. Es decir, en la historia brasileña, en aquel evento donde sí estuvo con Bolsonaro, no tuvieron el calibre que estos. En aquella ocasión también el gobierno brasileño convocó al embajador en Buenos Aires, que después de una semana retornó a la capital argentina, pero lo que se rumoreaba hoy y también el domingo, de fuentes sea directas del Palacio de Itamaraty o del partido del gobierno del PT, la presunción es que el embajador brasileño en Argentina va a estar más de una semana aquí. Martín. Te iba a preguntar exactamente eso, Darío, ¿cómo estás? Porque yo tengo por información y por conjetura lo mismo que estás diciendo vos, digo, por información de las mismas dos fuentes, ni vos ni yo vamos a decir nombre y apellido, obviamente, o nombres y apellidos, pero es así. Pero además porque el nivel de gravedad es muchísimo mayor al de aquel episodio de hace 2 años. En efecto. Y esto, por eso, corrobora aquello que vos decías antes de que nosotros entráramos al aire. No tiene antecedentes, no ocurrió algo así. Repasemos de una forma muy superficial. Hubo desencuentros, hubo diplomacia presidencial a través de la cual se enfrentaron Lula y Carlos Menem a principios del siglo, claro que la hubo, pero fue un intercambio de opiniones, de declaraciones que nunca llegaron al grado de que Lula en Argentina insultara a Menem o lo recíproco. Y lo mismo se aplica, por ejemplo, porque lo tenemos más fresco, entre Dilma y Macri. Hubo desencuentros, pero Macri estuvo aquí y no vino a insultarla, y hubo una relación entre adversarios políticos enconados, como lo eran, pero sin llegar a este grado, que además, aunque sea redundante, no es una situación simétrica. Es Milei el que desembarca en San Pablo y profiere estos insultos. José Dirceu, como ustedes saben, es tal vez el máximo líder del Partido de los Trabajadores, del partido de Lula, después de Lula, dijo el sábado, diciendo que es no solamente un político muy aquilatado, sino alguien que no abusa del verbo, habría que expulsar a Milei. Y también dijo, Milei, en una declaración a la cual no estoy apelando en términos textuales, dijo, Milei debe ser incluido en un contexto donde por sobre él está Trump. Y esa sí es una especie que hemos recogido en fuentes, no de primer nivel del Planalto, pero sí de allí, y también del Partido de los Trabajadores. Aquí se lee esta como una visita que inicia la campaña electoral con la injerencia de Estados Unidos. A Milei muchos lo leen acá como un mandadero, no ya directamente de Trump, sino del Departamento de Estado. Claro, la relación con eso también es que Trump viene, vos lo sabés bien, Darío, acá lo venimos comentando también, Trump viene participando en la campaña no solo con fotos con Flavio Bolsonaro, sino con coincidencias y acuerdos, depende a quién uno le crea o de dónde se informe, para ir subiendo aranceles a Brasil a medida que la campaña avanza. En efecto, es decir, la asociación política de Trump y los Bolsonaro, porque son un clan político cuyo líder es el caudillo preso, aquí en Brasilia, condenado a 27 años de cárcel, precisamente por el juez insultado por Milei, no solamente ese juez, pero este es el que llevó el asunto a su cargo. Desde que llegó Lula al gobierno, esa afinidad ha sido una constante. Citemos, en julio del año pasado, cuando la causa contra Bolsonaro estaba llegando ya a su fin, el presidente Trump eleva en un 50% los aranceles contra Brasil. Y lo dice sin empachos. Es porque en Brasil se están violando los derechos humanos de mi amigo Jair Bolsonaro. Sí, y habla de casa de brujas, recuerdo ahora. Exactamente, exactamente. Digo, esto tiene su precedente. Solo si me das un instante, porque me quedo en el precedente y no en lo inmediato. Y hace mes y medio, Trump recibió en la Casa Blanca a los herederos del clan, a Flavio Bolsonaro y a Eduardo, los dos hermanos, y luego de ese encuentro volvió a elevar las tarifas, de tal suerte que
no estamos hablando de interpretaciones, están ahí los hechos. Perdón. Casi que tengo que cerrar ya la nota, pero no quiero dejar de preguntarte. Milei dice, no me permitieron visitar a mi amigo Bolsonaro, y cuando Lula vino a la Argentina visitó a Cristina Fernández de Kirchner en prisión domiciliaria. ¿Por qué no dejaron a Milei visitar a Bolsonaro? ¿Se sabe? El presidente fue inexacto, no digo que haya sido mentiroso. Él ha dicho eso, y también dijo aquí en San Pablo, y lo dijo Flavio Bolsonaro, que además esto es una simetría con la visita del expresidente Fernández a Lula. Eso fue lo que se cita como principal argumento. Sí. La inexactitud de Bolsonaro y de Milei. Cuando aquí estuvo Alberto Fernández, era julio de 2019, no era campaña electoral. Bolsonaro llevaba 7 meses de presidente electo. Y aquí, en Brasil, o en Curitiba, donde estaba preso Lula, el que llegó era el candidato presidencial Alberto Fernández. Y les recuerdo un pequeño detalle. En aquella ocasión le entrevistamos, hablamos 8 minutos con Alberto Fernández, poco después de que salió de la cárcel de Curitiba, donde sí Lula cumplió una pena, donde no está cumpliendo Bolsonaro, que está en su casa, y ninguna de las afirmaciones que hizo el candidato Alberto Fernández fueron ofensivas contra Bolsonaro. Sí, expresaron su discrepancia, pero no fueron ofensivas. Darío, muchas gracias como siempre. Un gustazo, hasta la próxima. Enorme abrazo. Pausa, Irina Hauser nos cuenta qué se decidió en el Poder Judicial respecto de las familias endeudadas y lo que se le debita por parte de los acreedores a esas cuentas. Enseguida lo cuenta Irina. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Escobar no para de crecer en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar no para de crecer en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo, el acceso a la vivienda y a mejores condiciones de vida como las cloacas y el agua corriente. Seguimos consolidando este proyecto de transformación. El futuro en nuestras manos. Escobar Municipio. Conciencia. Señor, deja el cargador enchufado. La luz, Ciro. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios. Perderte los que quieren argentinizar al mundo. Al que ves que necesitas una mano y ya te está ayudando. Perderte una jugada. Vamos Argentina, que es pura historia. 35 aeropuertos tan argentinos como su gente. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 600.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bueno, hicieron todo el circuito de montaña. Sí, la verdad, mira lo que es esto, ¿no? Es un marco impresionante. Al principio lo tuvimos que remar un poco en el rafting, pero después ganamos confianza y creo que se hizo cuesta abajo y con la tranquilidad de que la familia quiere estar en lo más alto, ¿no? Gracias. No, gracias a vos. Qué hermoso que es Neuquén. Soy Mariano Martínez. Mis primos recorrieron todo Neuquén. Voy a hacer lo mismo, en 3 días. No, es imposible eso. ¿Cómo? Corriendo. Todo esto es Neuquén. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Muy bien, seguimos en QR. Atención con esta columna de Irina Hauser. Iri. Venimos hablando del sobreendeudamiento de las familias de La Mora. Bueno, Hernán nos ha hablado de esto con números también. Hay una pata judicial de esta historia, que es que muchas personas, que son cientos de personas, que están endeudadas con los bancos donde tienen sus cuentas sueldo, bueno, se endeudan aceptan préstamos personales para pagar sus gastos cotidianos, la comida, los medicamentos, los servicios. ¿Qué viene pasando? Y tengo 2 casos para contar que además son paradigmáticos porque son trabajadoras del Estado que tienen la particularidad de tener los salarios frisados desde el año 2024. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cobran a través del Banco Nación que les ofrece los préstamos en una aplicación. O sea, es todo, ¿querés el préstamo? Tiki, 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 tiki. ¿No? Entonces, y así como te dan el préstamo, después te revientan el sueldo. Bueno, 2 historias nada más de muchísimas. 2 mujeres que son sostén de familia. Una con 2 hijos menores, otra con hijo con discapacidad, con madre también con varias discapacidades, una con deudor alimentario. El punto es que a una de ellas le terminan descontando, estamos hablando de préstamos que tomaron en el año 2024, o sea, entrado el 2024, le llegan a descontar el 80% de un sueldo de empleada del PAMI. En un caso, una mujer que cobra 1,5 millones de pesos, en el otro caso, una mujer que cobra 2 millones y monedas. O sea, el 80% ni lo ven, se los descuentan. No lo ven, se los descuentan. Bueno, van a reclamar a la sucursal correspondiente del Banco Nación, nadie les da bolilla, y terminan presentando amparos. Bueno, en estos 2 casos que te cuento, obtuvieron fallos favorables, de los que probablemente ni te enteraste, porque, claro, no son noticias que garpen, ¿no? O depende para quién. Hay un fallo particularmente de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial respecto de una de estas mujeres, que lo que resuelve, o sea, las 2 sentencias, una de primera instancia y otra de esta Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial, que lo que hacen es poner un tope al banco. O sea, es un tope, no le podés descontar más, en un caso del 20% y en otro caso del 30%, con un criterio elemental, que es que el salario tiene carácter alimentario. O sea, vos necesitas el salario para vivir.
para sostener a tu familia. Y eso no se puede afectar de ninguna manera. El fallo de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial lo que tiene en cuenta también es el convenio colectivo del PAMI, de los trabajadores del PAMI, que fija un tope del 30%. Las dos sentencias tienen en cuenta la Ley de Contrato de Trabajo y un decreto reglamentario histórico del año 87 que fija un tope en el 20%. Porque si no, no tenés manera de vivir, ¿no? Sería un poco el concepto. Esos son los ejes de estas sentencias que han pasado por debajo del radar y que la novedad es que están sentando jurisprudencia, porque hay muy poca jurisprudencia en esta materia. Hay algunas sobre embargabilidad del salario. A estos casos puntuales. Tienen... Sí, pero un fallo de cámara, puede tener proyección hacia otros. Ahora, exactamente. ¿Las personas tenían deudas solo con una entidad o más de una? Estas personas en particular tenían deudas con el Banco Nación. Una de ellas había tenido 3 adelantos de haberes y 7 préstamos. La otra pidió 14 préstamos. O sea, porque van pagando deuda, se les va armando la bola de nieve, como se le llama. Y delimitó el conjunto de... Porque uno de los problemas que hay es que... Este es un aspecto del problema, es uno solo. Sí, la gente que tiene una deuda, claro, ahora vamos a hablar de los demás. Este es solamente una pata y la que tiene, digamos, que se puede judicializar con cierta perspectiva de éxito, ¿no? Un asterisco, porque el problema a veces es que si yo le debo a 3 entidades, la entidad dice, no, yo no le estoy cobrando más del 20 o del 30. Claro. Pero en la acumulación me llevas el 60, es decir, ¿cómo...? No sé si el juzgado en algún momento tendrá que decir, porque el criterio es el mismo, es sobre la deuda general. Sí, obviamente que el criterio es el mismo. Hay una cosa lógica, cuando vos vas a sacar un crédito, esto es otra cosa, cuando sacás un crédito, vos no podés sacar un crédito que te insuma después, por mes, más del 20 o del 30, depende de los casos, ¿no es cierto? No debería ser así, de hecho... En la billetera sí, claro. Bueno, pero con los bancos está pasando lo mismo y en este caso es el Banco Nación que paga los salarios de los estatales, que lo que pasa es esto, tienen los sueldos congelados y al banco no le importa nada. Y la Cámara Civil y Comercial le señala la llamativa actitud de la entidad bancaria, dice que pese a la deuda que acumula la actora, en este caso está una de las mujeres, igualmente le aprobó los préstamos hasta el punto de que eso implicara retener más de la mitad del sueldo, ¿no? Entonces termina marcándole al Banco Nación esta incongruencia y esta gravedad. Esto es un antecedente importante también para los proyectos de ley que se están debatiendo en el Congreso, porque hay algunos de esos proyectos que contemplan los topes. Hay otros proyectos que van por otro lado. Que van por el lado de quién debería solventar estas deudas, si el Estado, si los bancos, ¿no? Hay distintos tipos de proyectos. El otro gran capítulo de esta cuestión, y les recomiendo que vayan a ver un posteo de Hernán Lechter, que donde le preguntaba a la gente, ¿te pasó esto? ¿Te viene pasando esto de que te endeudás? Bueno, ahí te encontrás con otra cara de esta historia, que son las deudas con aplicaciones, con financieras, con prestamistas, con familiares, o sea, con gente, las deudas informales. Y la contratación en muchos de los casos de agencias de cobranza que arrancan con campañas de hostigamiento feroces sobre la gente. Las aplicaciones, por ejemplo, que chupan los datos de las personas que dejan online y que les empiezan a mandar a todos sus contactos, mirá, este tuyo... tu papá no o paga. Tu hermano, no paga, o a tu expareja. Bueno, eso está pasando mucho. En esos casos a veces funcionan las mediaciones, más que la posibilidad de una demanda judicial. Hay un organismo en la provincia de Buenos Aires que depende de la dirección de defensa de derechos de consumidores de la provincia de Buenos Aires, donde toman este tipo de denuncias. Tuvieron en crecimiento exponencial, te podrás imaginar. Muy bien. Sí, funciona bien, hay buenas referencias. Pasaron de 393 reclamos hace 2 años a 1240 ahora.
pueden comunicarse con esta dirección donde a través de ellos pueden hacer una mediación. Nos vamos a ocupar de esto probablemente el miércoles o en la semana vamos a hacer algo más detallado, pero muy importante lo que cuenta Irina respecto a estos 2 fallos que, como decían, sientan jurisprudencia. Claro. Es decir, el resto de los juzgados van a tener que ver lo que dijo la Cámara respecto del tope a lo que le pueden descontar automáticamente los bancos. Equipazo, gracias. Pásenla bien, descansen. Igualmente. Nos reencontramos y gracias por haber estado allí. Mañana a las 9. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Escobar no para de crecer en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar no para de crecer en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo, el acceso a la vivienda y a mejores condiciones de vida como las cloacas y el agua corriente. Seguimos consolidando este proyecto de transformación. El futuro en nuestras manos. Escobar Municipio. Te sobran gigas, ahorra tus datos, salí a la calle y a las esquinas. Te sobra calle, te sobran gigas. Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. Perderte del ingenio argentino, Airport Office, para ganar vacaciones. De probarte todo hasta el último minuto. ¿Tata? ¡Nico! Sí, hice lo mismo, ya lo vacié. No. De ir al aeropuerto, todos juntos. ¿Vinieron todos? Esos colores en todos lados. 35 aeropuertos tan argentinos como su gente. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Construyó un equipo basado en la humildad y la colaboración. En noticias de esta semana, Lionel Scaloni, la lección del argentino ejemplar. Su estilo de liderazgo conmovió a una sociedad dividida por los egos y acostumbrada a la confrontación. ¿Aprenderemos algo? Además, el nuevo boom de los cines. Plan en estudio para la visita del Papa y Healing Fiction, el fenómeno de los libros para sanar. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Perfil presenta 2 colecciones de cuchillos Smart Cut de excelente calidad. La colección oro rosado, hoja de acero inoxidable con recubrimiento color oro rosado, que mejora la resistencia al desgaste, a las rayaduras, a los golpes y a la corrosión. Y la colección gradiente, hoja de acero inoxidable con recubrimiento antidesgaste con un diseño moderno y colorido que hará lucir tu cocina. Encontralos en todos los kioscos del país. Fascículo más cuchillo a tan solo 17.900 pesos.
detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. La muerte del Indio Solari cierra una etapa irrepetible del rock argentino, pero abre otra, la de su legado. Noticias presenta La leyenda después de la leyenda, una edición especial de 100 páginas para recorrer la vida, obra y trascendencia de un artista que ya se convirtió en mito y en un fenómeno de la cultura popular. Revista Noticias. Entender cambia la vida.